esta carta que escribió el apóstol Juan. Y bueno, la semana pasada también nuestro pastor Pablo estuvo dando como que una introducción acerca de la segunda carta de Juan. Y vamos a darle lectura, por favor. Y dice segunda de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, dice la palabra del Señor. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino que también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Nuevamente te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Lo hemos hecho con nuestras bocas, Señor, lo hemos hecho con nuestras voces, Señor, en un solo cuerpo, exaltando y glorificando tu nombre, Señor Jesús. Y ha llegado el momento, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder leerla, de poder compartirla, de poderla entender, Señor Jesús. Y que tú, Señor, obres a través de esta palabra maravillosa, Señor, esta palabra que nos has permitido el poderla leer, el poderla entender, Señor, y hemos escudriñado versículo por versículo, Señor, estas cartas que fueron escritas por tu apóstol, Dios, por el apóstol Juan, Dios, tu discípulo amado, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente a todos de escuchar tu palabra, Señor, los que estamos aquí, Señor, pero también los que están conectándose, Señor, por alguna red social, Señor Jesús. Gracias por sus vidas. Dios, sabemos que tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple su propósito, Señor. Tu palabra dice que es una espada de doble filo, Señor, y que penetra, que corta, Señor Jesús. Asimismo creemos, Señor, que esta palabra penetra nuestra vida, nos corta, Señor, nos confronta, Señor, nos redarguye, nos ministra, nos conforta también, Señor, nos da paz, nos da tranquilidad, Señor, pero también nos da, Señor, esa responsabilidad, Señor, de ponerla en práctica, Señor. Así que esta palabra que hoy vamos a estar leyendo, Señor, esta carta que hoy iniciamos, Señor, te pedimos que tú hagas tu obra maravillosa, Señor, como tú lo quieras, Señor, sobre nuestras vidas, Dios, sobre esta iglesia, Señor, sobre esta congregación, Padre eterno, sobre cada familia, sobre cada persona, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y la vemos al momento de poder escudriñar tu palabra y de revelarnos tu misterio, Señor, que no ha sido revelado a todos, Señor, sino que has dejado para tus hijos, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra, por tu grande amor y tu grande misericordia. Todo esto lo pedimos en tu nombre poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a continuar. Les decía que vamos a iniciar la segunda de carta de Juan. Vamos a ahorita basarnos en los primeros 3 versículos, hermanos. Ya la semana pasada, como les decía, nuestro pastor Pablo nos dio una introducción, por ahí una introducción de lo que venía para la segunda carta de Juan. Nos decía por ahí que había cómo se entrelazaba precisamente, primera de Juan se entrelazaba, y había como una relación precisamente con la segunda carta de Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla acerca del amor y de la verdad. Y vemos que, por ahí decía un comentarista, los dos temas preferidos del apóstol Juan era el amor y la verdad, porque lo vemos de repetidas veces en cada una de sus cartas, ¿no? Lo que nos hablaba acerca del amor y de la verdad. Entonces, por ahí nos estaba comentando nuestro pastor Pablo también la semana pasada, nos comentaba que posiblemente Juan en este momento que estaba escribiendo esta carta, él se encontraba en Éfeso, ¿no? Un lugar de idolatría, hermano, un lugar donde había muchas ideas erróneas, ¿no? Donde había adoraban a otros dioses, tenían filosofías paganas, filosofías vanas, ¿no? Entonces,
el apóstol Juan escribió estas cartas precisamente dirigiéndose a sus iglesias, ¿no? Diciéndoles tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado, tengan precaución, pongan sus focos rojos, pongan las alertas, ahora sí como decimos nosotros, paren los oídos, ¿no? Abran los ojos, ¿ante qué? Ante los falsos maestros y los falsos predicadores. Entonces, por eso es que estos dos temas tan importantes que nos menciona el apóstol Juan, el amor y la verdad, ¿por qué? Porque él sentía este amor por su iglesia, ¿no? Él sentía este amor por la iglesia de Cristo, ¿no? Los amaba, por eso es que quería que ellos anduvieran en la verdad y por eso él mostraba ese amor dando esta alerta a las iglesias, ¿no? Y vemos que esta carta, hermanos, era un recordatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol Juan les estaba recordando cosas y les estaba diciendo cosas que la iglesia ya sabía, cosas que eran de suma importancia, pero que el apóstol Juan consideraba recalcarles en todo momento, ¿no? Entonces es como les decía la vez pasada, es como cuando tu hijo le estás diciendo una instrucción y se lo estás recordando porque lo amas y porque no quieres que caiga en ese error. Entonces, ¿tú qué haces como padre? Bueno, le recalcas, oye, no toques esto porque está caliente. Y vuelves a pasar y dices, no toques esto porque está caliente, ¿no? O no agarres esto porque te puedes lastimar, no agarres, y está recordándoles. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso nosotros amamos a nuestros hijos y recalcamos siempre las cosas importantes. Y el apóstol Juan mencionaba también esto, ¿no? Él les decía, oigan, cuídense de los falsos maestros, cuídense de los que andan por ahí con falsas doctrinas, ¿no? Porque, hermanos, había una cantidad de personas que estaban, lo vemos también y lo hemos estudiado en las cartas anteriores, decía que estaban con ellos, pero no eran de ellos porque salieron, ¿no? Salieron, se pervirtieron, cayeron en sus propias ideas y andaban pervirtiendo a otros hermanos. Entonces Pablo les decía, tengan mucho cuidado. Y vamos a ver a lo largo de esta carta nuevamente cómo el apóstol Juan sigue mencionando esto, que andemos en la verdad y que andemos en amor, ¿no? Y hermanos, esto que menciona el apóstol Juan no solamente fue una advertencia para aquellas iglesias, ¿no? Para aquellas casas que él ministraba, ¿no? El apóstol Juan se encargaba, predicaba la palabra y estaba a cargo de ciertas iglesias, de ciertas redes de iglesias, y si bien el anuncio fue hecho hace muchos años, no significa que este anuncio o esta advertencia no sea para nosotros, ¿no? No podemos excluir esta verdad que ha escrito el apóstol Juan para nuestras vidas, ¿no? Es un recordatorio también para nosotros, es un recordatorio para la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? Somos nosotros. Entonces sigue siendo una advertencia, a pesar de que se escribieron hace muchos años, sigue siendo una advertencia de parte del apóstol Juan. ¿Por qué? Sabemos que sigue habiendo personas divulgando, anunciando falsas doctrinas, divulgando ideas erróneas, conceptos, teologías, etcétera, pero todas desviadas totalmente de la verdad. Entonces, este anuncio, hermanos, sigue siendo una palabra vigente, ¿no? Sabemos que la palabra, si bien el apóstol Juan con su puño y letra escribió estas cartas, pero la palabra sabemos que es exhalada por parte de Dios, ¿no? Sabemos esto, ¿no? Que es inspirada, es exhalada, es el aliento del Señor. Entonces, a través del Espíritu Santo ministró y estuvo con el apóstol Juan diciendo lo que tenía que escribir. Entonces sigue siendo un anuncio para nosotros acerca de tener este cuidado, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque los hijos de Dios, como lo decía nuestro pastor Pablo la semana pasada, los hijos de Dios están comprometidos con la verdad. Los hijos de Dios están comprometidos con la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? ¿No? La verdad es Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros por eso debemos de estar atentos, porque nosotros ya tenemos un compromiso. Dice la palabra que somos santos, somos apartados,
¿no? ¿Apartados para qué? ¿Apartados para vivir en nuestros propios deleites y entendimientos? No, la palabra dice que somos apartados, somos separados. ¿Por qué? Porque ya le pertenecemos a Cristo. Algo que le pertenece a Cristo no puede hacer no puede tomar sus propias decisiones y andar conforme a sus propios estatutos, ¿no? Si tú compras algo, no sé, compras una cosa, lo que tú quieras, una bicicleta o algo, ese objeto a ti te pertenece, ¿no? Por lo tanto, pues tú lo vas a utilizar, tú lo vas a guiar, tú vas a andar en él, tú vas a ser el dueño, ¿no? Te pertenece, ¿no? De esa misma forma nosotros, hermanos, le pertenecemos ahora a Cristo, ¿no? Le pertenecemos ahora al Señor. Hemos sido separados con un propósito en específico. No fuimos separados, hermanos, para estar acá arriba, en un punto alto, ¿no? De privilegios, ¿no? Fuimos separados, hermanos, por la misericordia de Dios para la alabanza y la gloria de su nombre. Entonces, al tener esa idea, pues bueno, nosotros estamos comprometidos con esa verdad. Entonces, esto era lo que nos platicaba nuestro pastor Pablo la semana pasada, y vamos a leer nuevamente estos 3 primeros versículos de Segunda de Juan, pero ahora los vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver cómo está escrito en esta nueva traducción. Dice la palabra del Señor: yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y en el amor. Entonces vamos a seccionar estos 3 versículos. Vamos a abordar cada uno de los puntos que se mencionan en estos 3 versículos. Vamos a empezar. Dice el primer versículo: yo, Juan, el anciano. En la Nueva Traducción Viviente dice así: yo, Juan, el anciano. Fíjense aquí cómo el apóstol Juan menciona algo importante. Primero se presenta, yo, ¿no? Yo, Juan, el anciano. La palabra anciano, hermanos, viene del griego presbúteros. ¿Y qué significa esta palabra griega presbúteros? Bueno, significa mayor, significa alguien con un rango de responsabilidad mayor. Lo repito, anciano significa presbútero y es alguien mayor, alguien con un rango de responsabilidad alto o mayor. Si bien algunos teólogos mencionan que en este tiempo que estaba escribiendo la carta Juan, aproximadamente tenía como 90 años. Entonces, si bien la palabra presbútero también hace referencia a una persona adulta, una persona de edad mayor, bueno, aquí está mencionándose más bien como un líder espiritual. Imagínense, en ese tiempo entonces, cuando Juan estaba escribiendo esto, no era un jovencito, ¿no? Me acuerdo que una vez cuando salimos a predicar, yo en ese momento, cuando me pasó esto, tenía creo que como 20 años, y me acerqué a una persona mayor y me dijo: ¿tú qué me vas a enseñar a mí? ¿No? Me dijo: ¿no? ¿Tú qué sabes? ¿No? Entonces, pues la verdad es que sí me puse así como, no, pues sí tiene razón, ¿no? Y entonces, pero no, o sea, la verdad es que quien nos da, quien nos capacita, quien nos enseña es el mismo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A través de su palabra, ¿no? Porque no hablamos de lo que nosotros pensamos o que sentimos, sino de lo que creemos, de lo que Dios nos ha dado, que es su verdad. Bueno, entonces, en este sentido, en el momento que Juan está diciendo yo el anciano, está hablando un hombre maduro, está hablando un hombre ya que ya tenía una trayectoria pues ya de muchos años, ¿no? Alguien que ya tenía el conocimiento, alguien que había atravesado ya por diferentes circunstancias, ¿no?
digamos, alguien que ya tenía, pues ya maduro, ¿no? Entonces, a eso se hace referencia aquí el apóstol Juan, ¿no? Entonces vemos que aquí el apóstol Juan está haciendo mención de su condición y de su posición, ¿no? Y desde esta posición, como anciano, está haciendo un llamado a la iglesia, ¿no? Como les decía, este llamado entonces, cuando dice Juan, yo Juan el anciano, no lo está haciendo una persona ordinaria, ese llamado no lo está haciendo una persona que no tenía conocimiento, no lo está haciendo una persona improvisada, sino ese llamado lo está haciendo Juan presentándose con esa autoridad, ¿no? Entonces así inicia esta carta, Entonces, si tomamos esto como referencia y sabemos que quien está diciendo estas palabras es alguien con conocimiento, que sabe lo que está diciendo, bueno, entonces vamos a ver qué dice más adelante, ¿no? Entonces, hay algo que es importante, hermanos, como les decía, al decir yo Juan el anciano, está hablando alguien con un conocimiento no propio, no con alguien que está hablando a través de sus propias conclusiones, sino estaba hablando alguien que estaba transmitiendo la verdad que recibió de parte de Jesús. Imaginemos un ejemplo, pongamos a Miguelito. Miguelito es una persona que es teóloga. Miguel es una persona que lleva muchos años estudiando la Biblia, que tiene 90 años, pero que solamente le gusta leer, pero que no es salvo. Y llega y diga, yo, Miguel, anciano, porque ya soy muy grande, pero quizás está hablando esa persona o se puede presentar hablando desde su propio conocimiento o desde lo que ha adquirido a través de la lectura, ¿no? Pero no con una comunión real con nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, el apóstol Juan, está hablando desde ese punto. Pero hay algo importante, hermanos, no tan solamente el apóstol Juan está hablando desde su condición como un líder espiritual. Como les decía, él administraba, él guiaba a diferentes iglesias, a diferentes casas, y todos lo tenían en alta estima y sabían quién era el apóstol Juan, sino que también está hablando a alguien, hermanos, que había recibido el conocimiento directamente de Jesús, alguien que pertenecía a esos 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él estaba hablando desde su posición, desde su autoridad, pero también siendo un apóstol de Jesús, ¿no? Y de hecho vemos cómo es el discípulo aquel que amaba a Jesús, ¿no? Entonces, él está diciendo, ¿no?, mi condición. Entonces, estando yo en esta posición, les muestro lo siguiente, ¿no? Entonces, hermanos, tomando este primer punto de la presentación de Pablo, de que él estaba hablando con una autoridad, pensemos nosotros. Cuando nosotros hablamos, hermanos, cuando nosotros hablamos con las personas, ¿cuánta credibilidad tiene nuestra palabra? Si yo dijera, yo, Iber, yo, pongan su nombre si ustedes quieran, ¿cuánta credibilidad tiene tu palabra por lo que dices, pero más por lo que haces y por quién eres, ¿no? Y no poniendo como una alta estima a la persona, no para exaltar a la persona, ¿no?, sino más bien que tanto reflejas el carácter de Cristo. Entonces, eso nos lleva a reflexionar, hermanos. Cuando nosotros hablamos, ¿somos tomados con seriedad porque nos comportamos con madurez? ¿No? O es, híjole, otra vez está hablando esta persona, pero mira quién es, mira lo que hace y mira lo que dice, ¿no? Entonces, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1, 6, 9. Y dice la palabra del Señor: así que recibieron el mensaje
con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, ha llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes en Grecia, es decir, por toda Macedonia. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gentes de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Nos hace falta que se la mencionemos, no hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de las maravillosas bienvenidas que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, ¿no? Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de madurez, un claro ejemplo de un cristiano, ¿no? Un claro ejemplo de cómo están hablando acerca de los cristianos en Tesalónica, ¿no? Aquí está hablando Pablo, ¿no? Y él dice algo importante, ¿no? Que su actitud, que sus acciones resonaban, es decir, tenía un sonido fuerte y un sonido resonante, ¿no? Como un toque de trompeta, ¿no? ¿Por qué? Porque los tesalónicos eran perfectos, porque los tesalónicos tenían buen perfil, porque tenían buen porte, no, sino porque ellos hablaban y demostraban lo que el Señor había hecho en ellos, ¿no? Y lo vemos ahí en los versículos que dice, no dejan de hablar, ¿no?, de lo que el Señor ha hecho en ustedes, ¿no? Charles Spurgeon menciona acerca de esto y dice, todos preguntaban, ¿qué ha sucedido con estos tesalonicenses? Estas personas han roto sus ídolos, adoran al único Dios, confían en Jesús, ya no son borrachos, ya no son deshonestos, ya no son impuros ni contenciosos. Todos hablaban de lo que había sucedido entre esas personas convertidas. Si hubiera conversiones abundantes, claras, singulares y manifiestas, para que así la palabra de Dios pudiera resonar, nuestros conversos son nuestros mejores anuncios y argumentos. Entonces, ¿cómo estamos mostrando nosotros, no? ¿De qué manera mostramos el carácter de Cristo, no? Vemos en este versículo cómo el apóstol Juan se presentó con una sola palabra, anciano, pero mostró sus credenciales, ¿no? Y vamos más adelante en segunda de Juan, dice la palabra del Señor, ya leímos que decía, yo Juan el anciano, pero dice más adelante, dice, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, ¿no? Les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, ¿no? Entonces aquí el apóstol Juan está haciendo una referencia, hermanos, está haciendo una mención acerca de la iglesia, ¿no? A esas iglesias y esas casas que pastoreaba el apóstol Juan, ¿no? Y sabemos que la iglesia pues también es llamado la esposa, ¿no? Y está haciendo referencia a eso, ¿no? Entonces, esta carta, como les decía, va dirigida a las iglesias, ¿no? A quienes han decidido depositar su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice algo importante aquí, dice, a quienes amo en la verdad, ¿no? Entonces el apóstol Juan menciona que amaba a esas personas en la verdad, pero ¿en qué verdad? ¿Cuál era esa verdad? La verdad que decían en Éfeso, la verdad que decían los falsos maestros. ¿Cuál era esa verdad? ¿No? Bueno, aquí, hermanos, la palabra verdad que se menciona aquí viene del griego aletheia. Aletheia es la palabra en el diccionario Strong, la G225, y que significa veraz, que también significa fiel, que es digno de confianza, ¿no? Entonces la palabra verdad que hace mención aquí el apóstol Juan es aletheia, que significa veraz, que significa que es fiel y que es digno de confianza. Tengamos esto en mente, hermanos, fiel, digno de confianza, veraz. Y vamos a leer, por favor, Juan capítulo 14, del versículo 5 al versículo 7.
dice la palabra del Señor. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El versículo 6 de Juan 14 dice: Yo soy el camino, la verdad. Pues bueno, esta misma palabra, hermanos, esta misma palabra verdad, que es aletheia, es la misma palabra que se menciona en segunda de Juan, ¿no? Entonces, Jesús está mencionando, nos está diciendo que Él es la verdad, ¿no? Entonces, si Jesús nos está diciendo que Él es la verdad, entonces, hermanos, hay una sola verdad, ¿no? No pueden existir muchas verdades. Imagínense que digan: esta es mi verdad, pero esta es mi verdad, y que diga otro: no, esta es mi verdad, o que otro diga: no, no es cierto, mi verdad es esta. No pueden existir muchas verdades, hermanos, ¿no? Hay una única verdad, ¿no? Y esa única verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquello que vaya en contra de esa verdad es algo falso, ¿no? Todo lo que vaya en contra de esa verdad, que nuestro Señor Jesucristo, es falso. Así que, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es la verdad, ¿no? Y el apóstol Juan dice que yo los amo en esa verdad. Entonces debemos de reflexionar nosotros, hermanos, ¿qué es lo que creemos y en quién creemos, ¿no? La verdad no se trata de una doctrina filosófica, es decir, esta es la verdad y es una serie de estatutos. Esta es la verdad que se tiene, y si las cumples, esta es la verdad. No se trata de unos estatutos, no se trata de una filosofía, de una corriente, de un pensamiento. No se trata de esto de la verdad, sino de que hay una única verdad, ¿no? Y esta verdad es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pueden existir personas que tengan mucho conocimiento, hermanos, en teología, pero no necesariamente significa que están en la verdad. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, el estar en la verdad, hermano, es estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. El estar en la verdad es estar en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquel que tiene una comunión con Jesucristo y que da evidencias de una salvación que le ha sido otorgado por Cristo, significa es alguien que anda en la verdad, que da evidencias, ¿no? Y no es que sea por obra, sino que más bien es el Señor que nos ha regalado. Entonces, como les decía, el estar en la verdad, hermanos, no significa una corriente filosófica, no significa estar en un pensamiento, sino se trata de estar en una relación con Jesús. Entonces, hermanos, si decimos que la verdad es nuestro Señor Jesucristo, entonces los hijos de Dios deben de ser santificados por la verdad. Deben de amar la verdad. Deben de ser libres en la verdad. Deben de adorar en verdad. Deben de hablar la verdad. Deben de meditar en la verdad, de manifestar la verdad, de obedecer la verdad, ¿no? Deben de ser guiados por la verdad y puntualmente deben de caminar en la verdad y de regocijarse en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alguien que anda en la verdad es porque anda en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vimos aquí que Pablo les decía, el apóstol Juan decía: yo, Juan anciano, les escribo esta carta a la iglesia, ¿no? A quienes amo en la verdad, es decir, a quienes amo en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y dice más adelante de este mismo versículo de segunda de Juan, dice más adelante:
Les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, dice, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Dice el apóstol Juan, no solamente yo los amo, sino que también todos los que conocen la verdad. Entonces, partiendo de esto, hermanos, podemos tomar y podemos decir que si conocemos, hermanos, y amamos la verdad, también a quienes conocen y aman esa misma verdad, debemos de amarles. Es decir, nosotros demostramos que somos cristianos y que amamos a nuestro Señor Jesucristo cuando también amamos a aquellos que conocen esa verdad. Es decir, cuando amamos a nuestros hermanos, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, realmente la verdad mora en nosotros. Con esto, hermanos, se demuestra y se menciona que lo que une a los cristianos no se trata de que seamos compatibles, de que nos llevemos bien, de que tengamos el mismo carácter o que nos gusten las mismas cosas. La compatibilidad o el amor o esa relación con el hermano no se trata de una compatibilidad social, no se trata de una compatibilidad política o una compatibilidad de clases, ¿no? Lo que nos une como hermanos es la verdad, ¿no? Por eso la verdad es importante para todos los creyentes, porque es lo que nos une. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer Colosenses capítulo 3 del versículo 12 al versículo 15. Colosenses capítulo 3 del versículo 12 al versículo 15, dice la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, una medida importante, hermanos, de nuestra vida cristiana y de cómo es nuestra relación con Dios, se encuentra también en cómo tratamos a las personas, ¿no? Y también de cómo nosotros nos relacionamos con las personas, ¿no? Pablo en estos versículos, hermanos, está hablando acerca de esas relaciones personales dentro de la iglesia, dentro de los hijos de Dios, pero no les está diciendo se relacionan conforme a sus capacidades o conforme a sus virtudes, no decir, no, pues es que se relacionan porque son muy inteligentes o porque son muy abusados o porque son muy capaces. De hecho, lo que Pablo está mostrando aquí es la gracia que nos ha dado el Señor. ¿Por qué? Porque dice que está hablando de benignidad, está hablando de humildad, está hablando de mansedumbre, ¿no? No dice Pablo, vístanse, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. No dice llenos de que sean capaces, de que sean inteligentes, sino dice de mansedumbre, dice de paciencia. Entonces, si sabemos que formamos un solo cuerpo, hermanos, y que nos amamos, y que la cabeza es Cristo, entonces la verdad de la que estamos hablando existe solamente en la cabeza, ¿no? Si nosotros conformamos el cuerpo, la cabeza es la que dirige y la que tiene la verdad. No puede un pie dirigir al cuerpo o no puede un dedo dirigir al cuerpo, sino nuestro Señor Jesucristo. Y dice más adelante también en segunda de Juan, vamos a continuar en nuestro versículo base. Recuerda que estamos leyendo del versículo 1 al versículo 3. Vamos ahora a continuar en
en el versículo 2 de segunda de Juan, dice, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Dice, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Es decir, hermanos, la verdad no cambia, ¿no? La verdad será verdadera para siempre, ¿no? Y la tendremos para siempre, ¿no? En la eternidad. Entonces la verdad, hermanos, no se puede modificar. La verdad no se puede adaptar a un entorno social, ¿no? Muchas veces dicen, es que la palabra se escribió hace mucho tiempo y era otro tipo de personas, y la cultura era diferente, quizás habían otro tipo de cosas que no te distraían, era un entorno totalmente diferente y que ya no es válido en la actualidad, ¿no? No, la verdad, hermanos, permanece para siempre y no podemos adaptar esta verdad conforme a lo que se desarrolla en un entorno social. No puedo decir, yo tomo la palabra, la adapto, hago un molde y la aplico conforme a estos tiempos. No, la verdad no se puede modificar, la verdad es veraz. Entonces, si es veraz, no se puede modificar, porque entonces sería manipulable y sería corrupta. Entonces, la verdad es solamente es lo que nos ha dado el Señor a través de su palabra también, ¿no? Y es lo que vemos actualmente, ¿no? Actualmente cada persona tiene su propia verdad, cada persona, cada secta, cada religión dice, esta es mi verdad, ¿no? Y todos creen tener la verdad y moldean, incluso personas que hablan de la palabra moldean la verdad a sus propios intereses. Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 13, del versículo 8 al versículo 9. Hebreos 13, del 8 al 9. Hebreos 13, del 8 al 9 dice la palabra. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos, que de nada sirven a quienes le siguen. Pero aquí dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, Jesucristo, Dios no cambia para nada, ¿no? Y si sabemos que Jesús también es Dios, no puede cambiar, es inmutable, ¿no? Algo que es inmutable es algo que no puede cambiar. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza por sí misma no le permite el cambiar, el modificarse, ¿no? Entonces, la palabra, hermanos, que nos fue dada, la palabra no se puede cambiar. La palabra no se puede modificar y la palabra dice, no hay de aquel que le agregue, ¿no? Algo a la palabra, ¿no? Entonces, la naturaleza inmutable, hermanos, de nuestro Señor nos proporciona una medida para nuestra conducta, nos proporciona una medida para comportarnos, y esa medida ya fue escrita, ¿no? Y no es que cambie conforme al tiempo, ¿no? No podemos esperar que haya algo nuevo en la palabra, ¿no? No podemos esperar a que haya cambiado algo, ¿no? O que haya un nuevo Jesús, ¿no? La palabra ya fue escrita y la verdad ya fue dada, ¿no? Entonces el apóstol Juan nos está diciendo, ¿no? Que hay una verdad que reside en nosotros, ¿no? Nos está diciendo que hay una verdad única, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se nos ha dado la mente de Cristo. Y vamos a leer esto en Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 14 al versículo 16. Primera de Corintios 2, del versículo 14 al versículo 16. Lo voy a leer en la Reina Valera 60 y dice: pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo que obra en nuestra vida nos da ese entendimiento y nos da ese discernimiento de la palabra para entender lo que es falso, hermanos, lo que es falso, y nos ayuda a entender lo verdadero. Por eso dice que su palabra dice que estará por nosotros para siempre, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos guía. Y vamos más adelante en nuestro versículo base, en el versículo 3, dice la palabra del Señor, segunda de Juan, capítulo 3. Ya vimos que Juan se presentó y dijo que estaba escribiendo esto a la iglesia. Estaba diciendo que los ama en la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es toda verdad. Nos está diciendo que la verdad permanece para siempre, que es decir, que nuestro Señor Jesucristo no cambia, que la verdad no puede ser adaptada, porque nuestro Dios es inmutable. Y dice más adelante, en el versículo 3, dice: la gracia, la misericordia y la paz que proviene de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros. Dice otra vez: la gracia, la misericordia y la paz que proviene de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros. Entonces, podemos aquí descansar, hermanos, porque la gracia, la misericordia y la paz no fue dado por un hombre. Este amor, este regalo no fue dado por una persona, sino dice que fue dado y se nos fue dado ¿por quién? ¿No? Por medio del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De ellos provienen. Entonces, estas bendiciones, hermanos, que tenemos, en la que nosotros nos depositamos, viene solamente de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La gracia, ¿no? Sabemos que la gracia, si bien es la influencia de Dios en nuestros corazones, ¿no? Pero la gracia ve a los pecadores como culpables e indignos. Vamos a leer Romanos 5 del 20 al 21, por favor. Romanos 5 del 20 al 21. Romanos 5. Permítanme tantito. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que recibimos la gracia, pero también dice que recibimos la misericordia. Entonces la misericordia nos ve como personas necesitadas, como personas indefensas. Y vamos a leer esto en Romanos 11 del 30 al 32. Romanos 11 del versículo 30 al versículo 32. Dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces la misericordia nos ve como necesitados e indefensos, pero la paz también que se nos es dado es el resultado, hermanos, del derramamiento de Dios, tanto de gracia como de misericordia. La paz es el resultado del derramamiento de Dios, tanto de gracia como de misericordia, ¿no? Y esto lo vamos a leer en Romanos 5:1. Vamos a leer Romanos 5:1. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decíamos, hermanos, que la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, ¿no? Entonces es recibir lo que no merecemos, hermanos, ¿no? La bondad de Dios, las bendiciones que no merecemos, ¿no? Eso es lo que Dios nos otorga, ¿no? Eso es gracia, ¿no? La misericordia no se trata de recibir lo que merecemos. La misericordia no se trata de recibir lo que merecemos, ¿no? Porque no merecíamos nada, ¿no? Sino se nos ha otorgado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la última parte de segunda de Juan, del versículo 3, dice: los que vivimos en la verdad y el amor. Ya vimos que al inicio de este versículo 3 dice: la gracia, la misericordia y la paz se nos es dada por medio de nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y dice más adelante: los que vivimos en la verdad y en el amor, a esos se nos fue dado. Entonces, la gracia, hermanos, la misericordia y la paz que Dios tiene para nosotros se nos dan todas en verdad y también se nos da en amor, ¿no? Como les decía, el apóstol Juan pareciera que son sus dos temas muy preferidos, porque habla siempre de la verdad y habla siempre del amor, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, sin esta verdad y sin este amor de Dios, no pudiésemos recibir estos tres puntos que hablamos: la gracia, la misericordia y la paz, ¿no? Entonces, por esto es de suma importancia entender esto, hermanos, lo que el Señor nos ha dicho, que andemos en la verdad, que andemos en el amor, que andemos en ese conocimiento, pero no que se trata de que andemos en nuestra propia verdad, no se trata de que andemos buscando la verdad, porque la verdad ya se nos fue dada. Así que, hermanos, este punto creo que es importante, porque si sabemos que existe una sola verdad, porque si sabemos que hay una sola verdad y ese es nuestro Señor Jesucristo, y que se nos fue dado esa verdad, si entendemos ese punto, entonces no vamos a ir en pos de otros ídolos, como lo veíamos en Primera de Juan, ¿no? Por eso es importante que entendamos y estemos en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que reflexionemos en este punto. ¿Cuánto nosotros estamos en esa verdad? ¿Cuánto nosotros estamos en esta comunión con nuestro Señor Jesucristo? Pero no tan solo andar, sino como lo leímos en estas partes, ¿no? Amamos también a los que andan en la verdad. Parte de ese amor y esa verdad que nos ha dado nuestro Señor es también demostrarla con nuestros hermanos, ¿no? Entonces, somos parte de un cuerpo, somos parte de un solo cuerpo, y como tal, todos nos dirigimos bajo una misma cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que hay una única verdad, Señor. Sabemos que hay una sola verdad, Señor, que eres tu Dios, y que nos has dado la capacidad de poder entender tu palabra, y que nos has dado la capacidad de poder escudriñarla, y que nos has dado, Señor, ese entendimiento, Padre. Nos has dado de tu amor, nos has dado de tu gracia, nos has dado de tu misericordia, nos has dado de tu paz, Señor, por medio de tu obra poderosa, Señor. Así que nosotros sepamos también, Señor, modelar esto que nos has dado, Dios. Que nosotros sepamos modelar y andar en esta verdad, Señor. Que no seamos piedra de tropiezo, Señor, sino que andemos en tu conocimiento, andemos en tus estatutos, Señor. Andemos en lo que ya tú nos has dejado, Señor. Que ministremos, Señor, a nuestros hermanos en amor, Señor. Que ministremos a nuestros hermanos, Señor, en esa misericordia que tú también nos das, bendito Dios. Que nos dejemos guiar, Señor, solamente por la cabeza, Señor, que eres tú, bendito Dios.
y que no nos dejemos guiar por nuestros propios deseos, por nuestros propios placeres, Señor, por nuestras propias ideas, por lo que creemos que es la verdad, Señor. No saquemos nuestras propias conclusiones para ponerlas en práctica, no, Señor, sino que entendamos, Señor, lo que ya tú nos has dado, Señor, a través de tu palabra. Que estemos, Señor, caminando en tu verdad, Señor, que estemos caminando, Señor, en tu justicia, Padre, y que podamos modelar lo que tú nos has dado, Señor, tu carácter, Dios, que podamos modelar tu gracia y tu amor, Señor, para con nuestros hermanos. Te damos toda la gloria a ti, Señor, y te damos toda la honra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano.